tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando la Caja Negra, estamos en vivo y en directo. 20:57, 24 grados la temperatura en Asunción. Estamos confirmando o queriendo confirmar con alguna autoridad del Ministerio de Salud. Lo ideal sería que hable el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, o uno de los viceministros, o Julio Rolón, incluso el propio Juan Carlos Portillo, o el asesor jurídico. Esto porque nos pasan la información ahora de que el abogado de la empresa Insumos Médicos S.A., propiedad de la familia Ferreira, de Justo Ferreira específicamente, anunció que esta tarde el Ministerio de Salud tomó la decisión de rechazar la totalidad de los insumos que esta empresa trajo de China en el marco de esta compra vía excepción, cuyo contrato se firmó el pasado 3 de abril por valor de 13,5 millones de dólares, 85 mil millones de guaraníes, y que nosotros habíamos iniciado la denuncia acá en la Caja Negra poniendo precisamente en duda ese proceso, porque hoy ya está plenamente corroborado de que ese proceso fue un proceso dirigido para beneficiar de manera particular a este grupo de empresas. Y hay razones que enseguida inclusive tenemos una placa, vamos a mostrar por qué nosotros desde un principio dijimos que este era un proceso que estaba viciado de irregularidades. Esto es lo que dijo el abogado Andrés Casati, entre paréntesis nosotros, desde la producción de la Caja Negra, le hemos cursado invitación al abogado Andrés Casati, abogado de Insumos Médicos, para que esté acá con nosotros o a través de un contacto telefónico, vía Zoom, pero dijo que tenía un compromiso familiar que le era imposible. De todos modos le decimos al abogado Casati que tiene las puertas abiertas de este programa, La Caja Negra, para hacer uso de su derecho a réplica. Lo ideal hubiese sido charlar con él y confrontar sobre estos documentos de lo que venimos denunciando desde el 13 de abril acá en este espacio acerca de este proceso que con todos estos elementos nosotros consideramos que es un proceso viciado, que Contrataciones Públicas tiene que determinar, tiene que emitir una conclusión final al respecto. Lo último, esto reitero, necesitamos la versión para contrastar de las autoridades del Ministerio de Salud si efectivamente es así como dice el abogado Casati, de que esta tardecita, ahora, hace 2 horas aproximadamente, el Ministerio de Salud le comunica a la empresa que tomaron la decisión de rechazar todos los insumos que trajeron de China en el marco de este proceso por todas las irregularidades, los problemas que se tuvieron con las mascarillas, con las camas, con el problema de precios, etcétera, etcétera. Y lo otro que vamos a tocar esta noche, nosotros nos preguntábamos, esta mañana hablábamos en Radio 1 sobre esto, ¿quién es el padrino de esta, o quiénes son los padrinos de estas empresas, del clan Ferreira? Hablamos de estas empresas porque en el programa pasado, en la Caja Negra, habíamos mostrado las conexiones. Este grupo, Justo Ferreira, Roque Dadogliano y Carlos Borrell, manejan 30 empresas, todas vinculadas entre ellas. ¿Cómo hacen estas empresas para ganar licitaciones? Hablábamos incluso de la palanca política que tiene o que tendría esta empresa para beneficiarse con licitaciones con el Estado, el Ministerio de Salud específicamente, y también con el Instituto de Previsión Social, históricamente, con el IPS. Históricamente digo porque hace 8 años aproximadamente que estas empresas se instalaron y están ganando licitaciones con el Estado, que en principio no hay que satanizar que empresas se constituyan y ganen licitaciones. El punto es que lo tienen que hacer dentro del marco de la ley, no, por ejemplo, falsificando facturas, no fraguando documentos para traer medicamentos de la India y de China para meter al Paraguay sin ningún tipo de control. Entonces nos preguntábamos nosotros, y es lo que le reclamábamos, si se confirma esto a las autoridades del Ministerio de Salud, ¿qué garantías
existe en lo que respecta a la calidad de los insumos médicos que vinieron de China, cuando hemos mostrado con evidencias, con documentos, una empresa que ya se animó a falsificar y a fraguar documentos, facturas, para justificar el ingreso de medicamentos a nuestro país oncológicos, burlando todo tipo de control. No hay ninguna garantía. Y a propósito de esto, tenemos ahora un informe. Esta empresa vinculada al clan Ferreira sigue participando en procesos licitatorios del Ministerio de Salud. Por ejemplo, y hago un adelanto del informe que vamos a mostrar, porque acá accedimos a la página del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud está licitando ahora adquisición de medicamentos para contingencia respiratoria para el Ministerio de Salud por el COVID-19, por valor de 24 millones de dólares. Las empresas que participan en este proceso licitatorio nuevamente están las empresas del clan Ferreira. Y como estas empresas están ofertando medicamentos para tratar a pacientes que lleguen a ingresar a terapia intensiva y con problemas respiratorios, medicamentos que vienen de la China y de la India. No sabemos de qué laboratorios vienen estos medicamentos porque está en una etapa de evaluación. La asesoría jurídica del Ministerio de Salud observa las ofertas y dicen, pero acá están las empresas del clan Ferreira. Remite al comité evaluador para que pida a la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, a DINAVISA, los registros, las habilitaciones, si efectivamente hay un documento respaldatorio que justifique la importación de estos medicamentos por parte de esta empresa. ¿Por qué? Precisamente desde la asesoría jurídica del Ministerio de Salud tienen la duda ya acerca de la transparencia de lo que oferta estas empresas vinculadas al clan Ferreira, por lo que habíamos expuesto, denunciado hace 2 semanas acá en la Caja Negra, y que tiene que ver con la falsificación de facturas de una empresa brasileña, donde sí, la empresa del clan Ferreira tiene habilitación para traer insumos, pero sin embargo están trayendo de China, de India, sin ningún control, pero muestran la factura de la empresa brasileña para justificar e introducir estos medicamentos. Lo de la falsificación no lo decimos simplemente nosotros, sino eso lo corroboramos con la empresa multinacional Eurofarma, que confirmó a través de varios correos a la producción de la Caja Negra de que efectivamente esas facturas arrimadas por la empresa de insumos médicos no le pertenecen a esta multinacional y son documentos fraguados. Pero vamos a ver ahora este informe que tiene que ver con otra de las empresas del clan Ferreira, que ahora oferta medicamentos de dudoso origen para el COVID-19. Empresa del clan Ferreira ahora oferta medicamentos de dudoso origen para el COVID-19. Las empresas vinculadas al clan Ferreira, Eurotec Sociedad Anónima e Insumos Médicos Sociedad Anónima, siguen participando como oferentes de otras licitaciones convocadas por el Ministerio de Salud para la lucha contra el COVID-19. Se abrió una causa penal y un sumario administrativo sin resultados contundentes hasta el momento. El Ministerio de Salud lleva adelante varios procesos de compra vía excepción y uno de ellos pretende la adquisición de medicamentos para contingencia respiratoria en el marco de la pandemia del COVID-19. El monto total del llamado
es de 24.497.236 millones de dólares. Se trata de una convocatoria vía excepción que se encuentra actualmente en etapa de evaluación de ofertas. En este proceso se presentaron como oferentes, entre otras, las empresas Eurotech Sociedad Anónima e Insumos Médicos Sociedad Anónima vinculadas al empresario Justo Ferreira. Las mismas ofertaron nuevamente medicamentos de dudoso origen. La oferta presentada fue elevada a la asesoría jurídica del Ministerio de Salud y ante las denuncias por falsificación para importar medicamentos que afectan a una de estas empresas, se remitió nuevamente la oferta al comité evaluador para que verifique el registro sanitario que acredite la trazabilidad de los insumos ofertados. Pese a las contundentes denuncias que afectan a una de estas empresas por falsificación y violación de leyes y reglamentos sanitarios, las mismas siguen pretendiendo introducir medicamentos cuya calidad y eficacia no están garantizadas. La empresa paraguaya Insumos Médicos Sociedad Anónima fue denunciada por utilizar facturas falsificadas de la multinacional brasileña Eurofarma para lograr falsear el verdadero origen de los medicamentos y obtener los permisos para importar y comercializar medicamentos sin ningún tipo de control. Tras las denuncias, soporta un proceso penal impulsado por la propia empresa brasileña, cuyas facturas fueron falsificadas y un sumario administrativo del cual podría resultar la clausura temporal o definitiva de la empresa. En el marco del sumario administrativo, la empresa representada por Patricia Beatriz Ferreira Pascotini alega la prescripción para intentar zafar del proceso administrativo. El equipo de la Caja Negra denunció la ruta de los medicamentos importados que ingresan a nuestro país utilizando documentos falsificados para disimular su origen. Ingresan desde India o China, pero en los papeles aparece como país de origen Brasil. El objetivo de estas empresas es saltear los controles sanitarios y obtener beneficios arancelarios. India y China son países no incluidos en la categoría de alta ni adecuada vigilancia sanitaria. Es decir, los medicamentos que ingresaron a nuestro país en esas condiciones no pasaron por ningún control de calidad que certifique su calidad ni su efectividad. Riesgo mortal. Estas empresas seguirán operando como si nada. Bueno, esta licitación, la de 24 millones de dólares que acabamos de mostrar ahora, estamos hablando de otra licitación, que no tiene nada que ver con esta compra directa vía excepción de 13,5 millones de dólares. Esta es otra licitación. Estamos hablando de 24 millones de dólares que todavía no se definió. Pero ¿qué es lo que llama la atención? Que de vuelta empresas de este clan están ofertando medicamentos de dudoso origen, porque según documentos a los cuales nosotros hemos accedido, señalan de que estas empresas vinculadas al clan Ferreira están ofertando medicamentos de India y de China para el COVID-19. Específicamente medicamentos, reitero, que se tienen que utilizar para pacientes que ingresen a terapia intensiva por problemas respiratorios. A raíz de la denuncia que hicimos hace 2 semanas acá en la Caja Negra del caso de la falsificación de facturas, Asesoría Jurídica remite los antecedentes al comité evaluador para que revise las ofertas de las empresas relacionadas a los Ferreira. ¿Por qué? Porque no quieren, o quieren por lo menos cubrirse y evitar que después se confirme de vuelta el mismo modus operandi. Traen medicamento de la India, de China, ingresa al Paraguay sin el control de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. Y estamos hablando de un caso extremadamente grave. Esta es otra licitación que no se definió aún, está todavía en un proceso de evaluación. ¿Y qué es lo que llama la atención? Pese a toda esta cantidad de denuncias, de irregularidades, se siguen presentando estas empresas sin ningún problema. Siguen ofertando
medicamentos ahora en el marco del COVID-19 por valor de 24 millones de dólares, específicamente medicamentos para contingencia respiratoria para el Ministerio de Salud. Sería importante que las autoridades del Ministerio de Salud aclaren esto que anunció el abogado Andrés Casati hace instantes, de que supuestamente le confirmaron desde el Ministerio de Salud de que toda la carga proveniente de China, estos insumos, toda la carga fue rechazada. Estamos buscando a Mazzoleni, a uno de los viceministros, al director de asesoría jurídica, para que aclare qué va a pasar a partir de ahora. Porque el abogado Casati, el que habla de patriotismo, está anunciando acciones legales en contra del Estado paraguayo por la decisión de salud de rechazar toda la carga que vino desde China. Y alega además, según las opiniones del abogado Casati, porque no hay nada oficial del Ministerio de Salud, él dice, después, cuando el coronavirus en Paraguay, el COVID-19, llegue a su pico, las autoridades del Ministerio de Salud se van a lamentar por lo que hicieron, por haber rechazado toda la carga. Por eso es importante que las autoridades del Ministerio de Salud aclaren esto que declaró esta tarde noche el abogado de la empresa de los Ferreiras, de Insumos Médicos S.A. y de la otra empresa vinculada también, que es Eurotec. Estas dos empresas que ganaron esta compra vía excepción, esta compra directa por valor de 85.000 millones de guaraníes. Está en línea el fiscal Marcelo Pecci. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches, Jorge. Saludo especial a la audiencia. Bueno, doctor, juntamente con tu colega, la doctora Susi Riquelme, tomaron intervención de esta denuncia que encabezó la diputada Rocío Vallejo de Patria Querida, con otros parlamentarios, también con una senadora, en relación a los medicamentos provenientes de la India específicamente, con documentos aparentemente fraguados. Digo aparentemente porque ustedes están investigando, nosotros ya no tenemos ninguna duda porque la empresa brasileña nos confirmó que se fraguaron sus documentaciones. Ayer estuvieron en Dinavisa. ¿Cómo está específicamente esta investigación, doctor? Correcto, con la doctora Susi Riquelme y un equipo especialmente conformado de analistas y de asistentes, estamos progresando significativamente en la investigación. Efectivamente, estuvimos ayer en la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. Anteriormente hemos estado en la Dirección Nacional de Aduanas y con una ardua labor de cotejar a nivel de informe los datos que necesitamos conducentes para verificar la dinámica que se dio con la denuncia de importación de medicamentos con facturas falsificadas. Ciertamente un eslabón iris. A ver si, doctor, a ver si podemos mejorar esta comunicación. Sale con muchísima interferencia. Vamos a probar ahí. Doctor, en concreto, ¿qué es lo que ustedes encontraron en el marco de esta investigación, tanto con lo que revisaron en aduanas y en Dinavisa? ¿Me escuchás, doctor? Vamos a hacer un contacto con él vía telefónica nomás. Vía telefónica nomás porque me gustaría precisar, puntualizar qué fue lo que ellos encontraron, porque tanto Marcelo Pecci como la doctora Susi Riquelme fueron hasta la Dirección Nacional de Aduanas en el marco de esta investigación, esta denuncia que también nosotros habíamos hecho hace 2 semanas acá en la Caja Negra y que tiene que ver con un hecho gravísimo de medicamentos que vienen de la India, de China, como mostramos el martes pasado, que ingresan a nuestro país sin ningún tipo de control. Tenemos las placas, por favor, para mostrar ahora, mientras retomamos la comunicación con Marcelo Pecci, esto que tiene que ver con los escándalos que nosotros nos preguntábamos precisamente hoy, que salpican al clan Ferreira
y que las autoridades del Ministerio de Salud todavía no estaban tomando intervención. Aquí está, los escándalos del clan Ferreira. Compra directa. El 3 de abril pasado, el Ministerio de Salud firma con las empresas Insumos Médicos S.A. y Eurotec S.A., ambas firmas del holding Ferreira, un contrato por valor de 13,5 millones de dólares para la provisión de insumos en el marco de la pandemia, alegando urgencia impostergable. ¿Qué es lo que salta acá a priori? Porque hay una larga lista de irregularidades en esta historia. El llamado se hizo a puertas cerradas, es lo que denuncian los integrantes de varias cámaras, proveedores del Ministerio de Salud. Dejaron de lado a varios oferentes, invitaron a 4 empresas, 3 vinculadas a las empresas del clan Ferreira, hicieron un anticipo, otorgaron un anticipo por valor de 17.000 millones de guaraníes, ese anticipo que no estaba previsto inicialmente en lo que dice la ley 2051 de contrataciones públicas, pero sí recién lo incluyeron en el contrato. Y estas compras iban a ser por lote, terminaron finalmente haciendo por ítems, y 10 días después de la firma del contrato emiten la orden de compra. Esto es lo que tiene que ver con la compra dirigida. A todas luces una compra dirigida. Después otro punto que tiene que ver con otro de los escándalos del clan Ferreira. La siguiente placa. Estamos hablando, sí, la siguiente placa si podemos pasar por favor. Estamos hablando de otro caso que tiene que ver con lo que nosotros denunciamos el martes pasado, cuando hablamos de la palanca política. La empresa Centro Médico Amanecer S.A., propiedad de la familia de la senadora Lilian Samaniego, entre paréntesis, hoy, a través de un espacio reservado que se publicó el día de hoy, confirman las relaciones comerciales con el clan Ferreira. Las empresas de los Ferreira, ganan las licitaciones y compran parte de los insumos de la empresa ligada a la senadora Samaniego. Y desmenuzando este caso, María Laura Samaniego Maciel aparece como accionista de la firma Centro Médico Amanecer S.A. con acciones equivalentes a poco más de 600 millones de guaraníes. Y después sigue la otra hermana de María Laura, la siguiente placa. ¿Qué es lo que dice? Es el vínculo que tiene que ver, estamos hablando de Natalia María Samaniego Maciel, propietaria del tinglado donde fueron guardadas las camas hospitalarias adquiridas por la empresa de los Ferreira. El lugar fue arrendado por la empresa New Logistic S.A., propiedad de Justo Ferreira, esto que había publicado el diario La Nación. El Centro Médico Amanecer S.A. recibió una transferencia, esto denunciamos el martes pasado, de 5.384 millones de guaraníes de la empresa Insumos Médicos S.A., que según el comunicado de la firma fue por operaciones comerciales. A esto que se suma el siguiente punto que tiene que ver con parte de los escándalos del clan Ferreira. Vamos a la siguiente placa. Facturas falsificadas, medicamentos sin control. Acá nosotros en la caja negra revelamos el modus operandi de la firma Insumos Médicos S.A. ¿Para qué? Para introducir al país medicamentos oncológicos provenientes de la India, China. La firma falsificó facturas de una multinacional brasileña para sostener que los fármacos provenían del Brasil y no de los países asiáticos, burlando controles de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. Solo entre el 2018 y 2019 lograron ingresar al país toneladas de medicamentos de dudoso origen, falsificando documentos y burlando controles sanitarios. Otro punto del rosario de escándalos del clan Ferreira. Esto leímos recién. Acá está. La empresa Insumos Médicos S.A. utiliza factura falsificada, la multinacional Eurofarma. Con esto falsean datos del verdadero origen de los medicamentos y obtienen el permiso para importar, comercializar medicamentos sin ningún tipo de control. Y la multinacional Eurofarma nos confirmó en la caja negra que las facturas
exhibidas por Insumos Médicos son falsas e iniciaron acciones legales. Y lo otro, vamos a la siguiente placa. Importación de camas sin documentación, esto que tiene que ver con una publicación que viene haciendo el diario ABC Color. 50 camas de terapia intensiva fueron importadas por Insumos Médicos S.A. sin la documentación respaldatoria. Insumos Médicos no declaró las camas de mayor valor por alrededor de 2.000 millones de guaraníes. Este es otro caso. Aduanas y Tributación detectaron la irregularidad en el último cargamento de insumos importados. Estuvieron a punto de evadir 400 millones de guaraníes en concepto de impuestos. Ustedes ven el rosario de irregularidades del caso de empresas vinculadas al clan Ferreira. Y esto último, esta mañana declaró Julio Rolón, viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud, habló esta mañana bien temprano en Universo 970, con Benjamín Livieres, con Cintia Mora, con Richard Moreira. Él les confirma que el presidente de la DINAC, Edgar Melgarejo, y el funcionario de la EBI, Raúl Silva, hicieron el cabildeo en favor de las empresas de Justo Ferreira. Ahí está, haciendo un resumen, escueto resumen, pero para poner en contexto de lo que estamos hablando y esto que presentábamos recién en el primer informe. A pesar de todos estos escándalos que denunciamos nosotros, que vimos la publicación del diario La Nación, ahora está haciendo el diario ABC Color, los medios en general, y estas empresas como si nada siguen participando en los procesos licitatorios del Ministerio de Salud. Esto que mostrábamos recién en el informe, una licitación para el COVID-19 de 24 millones de dólares. Recuperamos con Marcelo Pecci la comunicación. ¿Estás, doctor? Sí, Jorge. Ahí sí, ahí te escuchamos perfectamente. En concreto te preguntaba, ¿qué fue lo que encontraron ustedes? Para aclarar otra vez, están investigando el tema de las facturas falsificadas y los medicamentos que vienen de la India. ¿Qué encontraron en aduanas y en Dinavisa, doctor? Correcto, estamos lanzando un proceso de importación que es en cierta manera integrado, porque la autorización inicial del representante de la empresa importadora, en este caso, IMEDIC, la da al despachante. El despachante genera una solicitud de importación en Dinavisa. Dinavisa es un ente del Ministerio de Salud que tiene naturaleza regulatoria. Debe verificar las autorizaciones pertinentes, los registros sanitarios y dar una autorización para que prosiga el despacho. Los indicadores que tenemos y ya también con la denuncia de Eurofarma de utilización de facturas falsificadas, es que la factura, por un lado, no era original, y también la guía aérea consignaba que el origen es Brasil. Esa misma guía aérea, luego, ya con la autorización de Dinavisa, prosigue en el sistema Sofía de aduanas, y ya en el legajo aduanero se consigna una guía aérea cuyo origen es India. Esto tendría una explicación, una sospecha en cuanto que en aduana hay un momento donde se debe presentar físicamente esa guía aérea y efectivamente la tenemos incautada. Entonces, es un proceso integrado con sospechas bastante importantes de utilización no solamente de una factura denunciada como falsa, sino también de adulteración en el contenido de la guía aérea. Por lo tanto, las investigaciones avanzan en forma significativa. Recabamos toda la información y estamos esperando otros informes que nos permitan conectar y ratificar algunos extremos del caso. Doctor, al confirmar esto, a partir de los datos que encontraron en aduanas, en Dinavisa, ¿qué delito se configuraría en todo esto? Bien, ahora estamos en la etapa de verificar los extremos del hecho. Una vez que tengamos eso, debemos hacer un análisis de adecuación con tipos penales que podrían amparar estos hechos. Ciertamente, el punto que aparece visible es la utilización de documentos no auténticos y también la circulación no autorizada de medicamentos. ¿Por qué?
porque hay que entender que hay países de alta y adecuado control sanitario. Entonces, la India no es un país que integre uno de esos eslabones. Por lo tanto, ciertamente, si medicamentos fueron introducidos en este sentido, sin estos controles, existe posibilidad de que pueda incidir en ese tipo penal. Pero la investigación está en curso. Es una investigación que, ratificamos, será firme, objetiva, es de naturaleza especial, porque tiene un componente técnico y de cierta complejidad también. Doctor, el martes pasado, yo no sé si ustedes que están ya abocados a la investigación puntual del caso de los medicamentos que vienen de la India, el martes pasado acá mostrábamos el mismísimo modus operandi, el mismo procedimiento con otro tipo de medicamentos, pero provenientes de la China, de vuelta invocando a una empresa brasileña, Eurofarma, de que supuestamente de ahí venían los medicamentos, cuando que en realidad estaban viniendo de China. ¿Ustedes pueden ampliar la investigación o tiene que nuevamente arrimarse una denuncia para que ustedes actúen? No, es una arista más complementaria, pero que ciertamente duplica o triplica nuestro trabajo. Tenemos que replicar con similares informes, pero la teoría del caso sigue siendo la misma. En Dinavisa, utilización de una factura falsa en consonancia con una guía aérea también indicadora de origen del Brasil. Entonces, evidentemente con esto se evita lo que la ley y el decreto reglamentario exige, que es la inspección in situ de laboratorios que no están calificados como de alto o adecuado control, entiéndase, laboratorios de India o de China. Entonces, ciertamente con esa originalidad de los documentos, Dinavisa se tiende a aprobar eso y a seguir el trámite. Otro aspecto que estamos investigando también es la utilización del canal selectivo de control en aduanas. Estos medicamentos, sobre todo la primera parte de la denuncia que data de la India, la primera factura, tenemos acreditado que utilizó canal verde. ¿Qué significa eso? Según explica aduana, que no hay necesidad de controlar ni los documentos ni físicamente los productos. Ahora estamos esperando informes clave que nos permitan visualizar qué trámite y con qué argumento se dio entrada a los medicamentos importados presuntamente de la China en el año ya 2018. Claro, que sería otra parte. Lo otro, doctor, también que es clave en esta investigación que están haciendo ustedes, lo de Dinavisa, el martes pasado, la recientemente nombrada, la química farmacéutica María Antonieta Gamarra, directora de Dinavisa, nos decía, no hay ningún registro de que esa institución haya ido hasta la India o hasta China a hacer la verificación in situ, como establece la ley, para mirar, observar y habilitar esos laboratorios para que se conviertan en importadores de nuestro país de estos medicamentos. Sí, tal es así. Y bueno, la excusa de la no realización de eso es precisamente la instalación en Dinavisa de una factura y una guía aérea con origen Brasil. Brasil, al ser Mercosur, está exento de este control. Entonces, la hipótesis investigativa es esa. Vamos con pasos firmes, adecuados, prudentes, pero con mucha fuerza en el sentido de esclarecer el caso. Siempre instamos a tener presentes los tiempos iniciales de la investigación en este tipo de hechos, en razón de la naturaleza misma, porque un apresuramiento podría significar ciertamente una decisión inadecuada. Por eso, con la doctora Susi Riquelme estamos avanzando en forma clara y objetiva a fin de brindar la tranquilidad necesaria de una correcta investigación, pero con la mayor celeridad posible también al mismo tiempo.
Doctor Marcelo Pecci, le agradecemos su tiempo y estos datos. Muy amable. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, Marcelo Pecci, uno de los fiscales que está investigando el caso que habíamos denunciado acá en la Caja Negra y que la diputada con quien vamos a hablar enseguida, Rocío Vallejo, con otras parlamentarias y una senadora, la senadora Nania Rúa, presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía y ahí toma intervención Marcelo Pecci, también Susi Riquelme. Nosotros vamos a la pausa. A la vuelta, me dice acá Cintia Arza, nuestra productora, que el ministro Mazzoleni habló con la diputada Vallejo. ¿Es así? Y ella nos va a contar en detalles acerca de esto que anunció el doctor Andrés Casati, de que supuestamente el Ministerio de Salud decidió rechazar toda la carga de insumos que vinieron de la China. A la vuelta de la pausa. Ya venimos. Bueno, seguimos en la Caja Negra, estamos en vivo y en directo. Ya está con nosotros la diputada de Patria Querida, Rocío Vallejo. ¿Cómo está, diputada? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Acá se quita el celular, no me va que no me clonen. Sí, vos sabés que entre paréntesis, hoy de vuelta, gracias por hacerme acordar, mira, Sí. hoy de vuelta me envían un mensaje y me tiran un código de WhatsApp, 2 mensajes. Y le consulto a Ricardo Trihammer, que es un amigo informático, ¿y qué es esto? Le pregunto a Trihammer. Y él me dice, entraron desde un teléfono celular, metieron tu número de vuelta, Otra vez. otra vez. Por supuesto no pudieron acceder porque no me hicieron la suplantación de chip. Claro. O sea que están insistiendo con este tema. La seguridad en 2 pasos Ya es tengo importante. todo eso. Sí, tengo. yo también, Tengo todas las redes, la en todo seguridad el en 2 teléfono. pasos, tengo Sí. todo, tengo lo del código del iCloud del iPhone, Sí. todo esto tengo. Esto fue a las 10:04 de la mañana. Qué bárbaro. Me viene de vuelta acá el código que metieron mi número en el WhatsApp, probando. 2 veces recibí el mensaje. Acá está. El primero fue a las 9, no a las 10:02, y el otro fue a las 10:04. O sea, 2 veces intentaron Qué probar. bárbaro. Bueno, tenés la primicia, diputada. Estábamos viendo acá el anuncio que hizo el abogado Andrés Casati, que es uno de los abogados de la empresa Insumos Médicos S.A. Eurotech. Estuve hablando por varios medios. Nosotros le invitamos hoy, él dijo que tenía un compromiso familiar. Quisimos tenerlo para confrontar toda esta documentación y también darle su derecha a réplica. Bueno, nos dijo que no podía, ¿verdad? Y él anunció de que el Ministerio de Salud esta tarde tomó la decisión de rechazar todo el cargamento que vino de la China. Ujú. Después de que va a tomar acciones legales contra el Estado, de que cuando el COVID-19 llega a su pico nos vamos a arrepentir de esto que hicimos, etcétera, etcétera. Le buscamos a Mazzoleni, no pudimos hablar con él y me dicen que usted habló con el ministro ahora, ¿hace cuánto tiempo? Viniendo para el programa. Sí. ¿Qué le así dijo es. Mazzoleni? Bueno, yo le pregunté al ministro cuál era la situación, porque bueno, antes de venir estaba en clase virtual, no pude seguir, pero al terminar y al venir ya me enteré sabía que esto estaba en trámite más temprano, pero no sabía qué desenlace había tenido, entonces hay que recurrir directamente a la autoridad que va a dar la información correcta. Hablé con el ministro, muy amablemente me contestó que esto está en un proceso, que por el momento no se ha aceptado esa carga porque falta un trámite administrativo, específicamente en cuanto a papeles, que está pendiente de realizarse en Dinavisa, ¿verdad? Y que al no tener toda la documentación no se puede recibir la carga, que están en ese proceso que tiene su plazo y bueno, que estuvieron verificando los materiales con las especificaciones técnicas. Incluso el ministro nos mandó invitar a un grupo de diputados ayer para acompañar ese recibimiento. Estuvimos también acompañando, nos mostraron primero las mascarillas N95, le pedimos a los técnicos que nos expliquen cuáles eran las condiciones, nos mostraron la marca, luego los trajes que incluso se compararon con los de la vez pasada y eran totalmente diferentes, también la mascarilla está transparente
Y bueno, luego surgieron algunos temas y nos aclararon de que esas son las muestras y que ellos luego tenían que hacer la recepción total, ¿verdad? Evidentemente que en ese trámite, de acuerdo a las explicaciones del ministro, esto faltaron algunos documentos que están en ejecución o se están elaborando o verificando y que no se puede aceptar hasta tener toda la documentación pertinente. Esa es la información que me dio, no hay una resolución final, esto tiene sus plazos y seguramente que él el día de mañana va a estar dando la información completa con relación a todo, pero que esto está como en un trámite administrativo y que no se puede hacer una recepción final, porque cuando vos recibís finalmente ya decís, bueno, ok, está todo bien. Pero no, que acá faltan algunos documentos, algunas cuestiones que hay que completar y que están en ese proceso, Jorge. Entonces, es por eso que no es que hubo un rechazo, sino que todavía no hubo una recepción final de la mercadería. Porque acá, para precisar nomás, Sí. me pasan acá y le agradezco, 2 tuits del colega el periodista Santiago González. Dice, el abogado Andrés Casati, abogado de Imedic S.A. y Eurotec S.A., los hermanos Ferreira, acaba de anunciar en Telediario, dice que toda la carga de insumos que trajeron desde China fue rechazada. Según Casati dice que toda la carga por parte del Ministerio de Salud y amenaza con demandar al Estado. Después dice otro tuit de Santiago González, dijo Andrés Casati, representante de los hermanos Ferreira, que cuando el pico del COVID llegue a Paraguay, las autoridades van a lamentar haber rechazado los insumos de Imedic y Eurotec. Desde varios países nos están pidiendo estos insumos. Es lo que posteó el colega Santula. Pero acá lo que decís, diputada, que te dijo el ministro Mazzoleni, que es la autoridad oficial con quien hablaste recién, ahora viniendo acá al canal, está pendiente todavía de trámites administrativos. Sí, hay documentos, sobre todo los trajes tienen que tener una autorización de Dinavisa, tienen que tener un registro y se está en ese trámite. Cuando vos haces un trámite administrativo, sabes que tenés que presentar una serie de requisitos que deben ser completados para que te autoricen, Jorge. Eso es en cualquier lado. Entonces está en eso. Se está en esa parte documental que es donde faltaron algunos documentos y se está o se le está requiriendo. No tengo mayores detalles, pero en líneas generales te puedo decir que eso es lo que me manifestó el ministro y que tampoco se puede estar diciendo acepten como sea sin todos los documentos. O sea, eso tampoco me parece correcto. O sea, si faltan documentos, que completen las empresas los documentos exigidos para cualquier común, ¿verdad? Y luego que se proceda a los demás trámites. A nosotros ayer nos aclararon, y vuelvo a reiterar, a nosotros nos mostraron una muestra de cada producto. Por ejemplo, los tapabocas venían más de 500.000. No vamos a revisar los 500.000 tapabocas. Nos mostraron unos, nos mostraron las especificaciones. Los mamelucos creo que venían una cantidad de 24.000, nos mostraron mameluco, la comparación con el que vino la vez pasada y el protector facial. Bueno, a prima facie eso estaba y concordaba con las condiciones del pliego de bases y condiciones, con los requisitos, perdón. Pero bueno, aparte de eso tenés toda la parte de papeles, el trámite administrativo. Entonces ahí está el tema de la autorización que tiene que salir de Dinavisa para los trajes. Acá me dice un proveedor del Ministerio de Salud, no se puede adjudicar si no tienen registro. Eso es categórico. Si no tiene registro de Dinavisa, no se puede adjudicar. Sería un error grave del comité evaluador. Y por eso yo decía el otro día, diputada, cuando hablaba el doctor Andrés Casati, que estamos en una situación de emergencia, que ya sabemos, dijo, vemos una intención de desestabilizar, al contrario, denunciar hechos irregulares. No es una desestabilización, mucho menos somos antipatriotas, como dijo, porque yo en todo caso me podría callar si esa empresa era la única empresa del Paraguay que estaba en condiciones de proveer. Sin embargo, este contrato con Imedic y con Eurotec, se firmó el contrato el 3 de abril. Vía excepción,
el 3 de abril. 3 días después, el 6 de abril, se hace una licitación del Ministerio de Salud. Prácticamente los mismos ítems, lo mismo que se pidió. Se presentaron 26 empresas. Quiere decir que esas empresas están en condiciones de proveer. No es la única que tenemos que, no sé, arrodillarnos y agradecerle a los Ferreiras por traer estos insumos. Varias empresas estaban en condiciones. Y acá está lo grave en esta historia, que yo hasta ahora, por lo menos, hasta que no me demuestren lo contrario, le doy el beneficio de la duda, y no sé si le importa o no a Mazzoleni, pero es mi voto de confianza. Cuando él convoca una reunión el 22 de marzo con todos los proveedores habituales del Ministerio de Salud. Y acá uno le pregunta, ¿ustedes qué tienen? Hizo un proveedor, yo tengo 200.000 tapabocas, yo tengo 100, yo tengo 50, yo tengo trajes. Arrimen sus ofertas y vamos a comprarle porque estamos en una situación de emergencia. En ese lapso entre el 22 de marzo y el 31 de marzo es que entran algunos actores independientes al Ministerio de Salud, que hoy lo confirmó Julio Rolón, dio nombres incluso de Beto Melgarejo, dio nombre de Silva. Entran estos actores y ahí es donde se contamina todo. Aparentemente entraron ya con la instrucción o con la hoja de ruta de que tenían que darle esta licitación a el grupo de los Ferreira. Y ahí es donde se genera toda esta historia, este despelote. Porque si se seguía esa lógica de Mazzoleni, de comprar lo que se tenía ya de todos los proveedores, ahí no íbamos a tener este problema. Y después se hacía la licitación, donde se presentaron 26 empresas. Y nosotros marcábamos recién algunos puntos de que este pliego estaba dirigido. ¿Por qué estaba dirigido? Invitaron a 4 empresas. De las 4 empresas, 3 están vinculadas entre sí. En la ley 2051 dice no se puede dar anticipo. En el contrato ellos estipularon un anticipo del 20% de 17.000 millones de guaraníes. Y después otras cuestiones, y dijeron que se iba a hacer por lote, y terminaron haciendo por ítem. Entonces eso iba dejando fuera, y lo hicieron prácticamente a puerta cerrada. Después publicaron el pliego, y ya nadie se enteró. Claro. Pero, y aparte alegaron urgencia impostergable, y ya pasaron 1 mes y medio y todavía no tenemos los insumos. Entonces, ¿dónde está la urgencia impostergable? Eso es lo más preocupante de todo esto, Jorge, que yo siempre digo, no perder el foco, que lo más importante es que los insumos lleguen cuanto antes y los mejores insumos a nuestros médicos y a todo el personal de blanco que está en esa área sensible. O sea, tenemos muchos casos de personas que están con COVID, si bien están en albergues, pero todos aquellos que tratan con ellos deben estar muy protegidos. Ayer nos explicaban, por ejemplo, que estos trajes son desechables, pueden usar 12 horas y hay que tirarlos. O sea que imagínate que un médico no tenga eso y expuesto a esto, ¿verdad? Dentro de todo creo que está controlado y no estamos llegando a esos picos, pero tenemos que estar preparados como para llegar. Y todo esto es cierto, pero también hay que respetar los procesos administrativos, ¿verdad? Que también las empresas que van a participar hagan todos sus procesos y completan la documentación requerida, porque tampoco se puede hacer una presión de cómo que se van a arrepentir luego o vamos a demandar y no está toda la documentación. Eso no me parece correcto tampoco. A las 9 me confirman acá, es la conferencia de prensa del ministro Mazzoleni, por supuesto para hablar sobre este tema. Sí. Una puntualización, doctora, diputada. O sea, el problema no es la calidad de los productos, solo la documentación, de acuerdo a lo que charlaste con Mazzoleni. Lo mismo acá me preguntan, dice, ¿es solo documentación administrativa, lo que indicaría que técnicamente están aprobadas? No, yo no quiero hacer ninguna aseveración. Vuelvo a reiterar, ayer nosotros nos mostraron un producto de cada lote y dijeron que eso estaba sometido luego a una verificación final para la aceptación final, ¿verdad? Eso entra y ahí se verifica con la documentación. Ellos están en un proceso ahora que están faltando algunas cosas, por eso no se puede hacer la recepción final. La parte técnica, Mazzoleni y su equipo, el ministro, Mazzoleni y su equipo van a poder explicar perfectamente. Pero ayer a nosotros, frente incluso al ministro Yucio, al ministro Fernández, a la viceministra Rolón, todos estuvimos viendo y nos estaban explicando que eso en principio reunía las características técnicas del pliego de bases y condiciones. Yo
perfectamente me acuerdo cuando nos mostraron la mascarilla y le digo, bueno, ¿cuál es la diferencia entre esta y la que yo tengo, verdad? Y entonces me dice, no, esto tiene triple tela, tiene esto, tiene tal cosa, me dieron los detalles, la marca está acá en la caja, o sea, coincide con el pliego. ¿Verdad? Después con los trajes también mostraron las diferencias, el tipo de telas, nos hicieron una explicación técnica y bueno, entonces reúne las condiciones, fue mi pregunta, ¿verdad? Y sí, reúne de acuerdo a las especificaciones técnicas. Ahora, se aclaró en todo momento que eso luego sería sometido a una revisión de todo el lote y más la documental, ¿verdad? Esa revisión se tiene que hacer, diputada, porque yo lo escuchaba, o leí las declaraciones del doctor Andrés Casati, él menciona, nos rechazan por una cuestión, dice, sin mayor importancia. ¿Y por qué? Porque según el pliego de bases y condiciones, las mascarillas tenían que venir las indicaciones en español, y venía en inglés o no sé, o en chino, no sé. Y él dice, eso nos parece insignificante, una situación de emergencia, dice él. Pero no es tan así, porque nosotros tenemos que tener la garantía de que los insumos que le estamos dando al personal de blanco, Sí. que está en primera línea, Son de primera. pero son de primera. Yo, Y a Jorge, eso yo le sí, agrego, sí. a eso yo le agrego, ¿qué garantías podemos tener en relación a la calidad de los productos que traen estas empresas cuando tenemos la evidencia que hemos mostrado acá en la caja negra, la evidencia de que esta empresa ha falsificado documentos Sí, para la denuncia justificar que hicimos. la denuncia que usted hizo con otros Sí. diputados, para justificar el ingreso de medicamentos oncológicos, ¿verdad, diputada? Pero yo te quiero poner el ejemplo de ayer, porque justamente cuando nos mostraron los trajes que llegaron ayer, porque el jueves cuando fuimos al aeropuerto había un cargamento que llegó un cargamento importante entre el lunes y martes llegó, y justamente me dijeron, este grupo ya tiene autorización de Dinavisa en cuanto a los trajes. Entonces yo le dije, ¿tienen acá los trajes anteriores que fueron rechazados? Sí tenían, incluso en algún noticiero salió la comparación. Jorge, cuando comenzó todo esto en marzo, el 10 de marzo, yo doné por valor de 25 millones de guaraníes 1.600 batas quirúrgicas. Lo que yo doné, aunque eran batas y no mamelucos, era de la misma calidad que el mameluco que trajeron, que supuestamente era para proteger contra todo. Entonces justo le dije a la asesora del ministerio, le digo, Gilda, mira, esto es la misma calidad de lo que yo doné hace 2 meses, le digo, o sea, esto no te protege muy básicamente, pero no. Entonces ahí me mostraron, el mameluco que llegó ahora tiene por dentro TNT, por fuera una tela tipo un plástico, tiene otras características totalmente diferentes. ¿Qué es lo que iba a pasar si se aceptaba eso? No iba a servir de absolutamente nada. Acá nada es un detalle menor, porque cuando vos te presentás a una licitación, Jorge y audiencia, tenés que decir que vas a cumplir con los requisitos establecidos y con los plazos. Acá no olvidemos un tema menor, los plazos de multa están corriendo, ¿verdad? O sea, la orden de compra salió el 6 de abril y las entregas se están haciendo en un plazo muy posterior, creo que Claro. tenían 7 días, entonces cada día también hay que calcular las multas que La corresponden orden- en su no, caso. el 3 de abril se firma el contrato, la orden de compra sale el 13. El 13. El 13 Sí, sí. de abril, o sea, Bueno, imagínate todo igual, el tiempo que le sí, dieron. o sea, Vale. tiene mucho tiempo y bueno, cuando uno se compromete a proveer un producto y sobre todo que tiene que ser acá de la mejor calidad y de la calidad ofrecida, y el ministerio está en todo su derecho de controlar la mercadería y que cumpla con los requisitos, si no después cuando venga una auditoría la responsabilidad va a ser el ministerio. No, pues aparte los procesos licitatorios tienen sus normas y sus reglas. Sí, Porque así si es. después vos vas a ajustar, acomodar, arreglar, entonces ¿dónde está la competencia con el resto? Claro. O sea, no existe, pero la ley se cumple, estemos en pandemia o no. Insisto, si era la única empresa que estaba en condiciones, me callo, ¿verdad? Pero no era la única, habían 26 empresas que estaban en condiciones de hacer exactamente lo mismo. Otro tema, después quiero hablar, por esta denuncia, ampliar un poco, esto que hablábamos con Marcelo Pecci también, por el tema de los medicamentos que vienen de la India, Sí. que también es un tema gravísimo. Mostramos Eso es de la gravísimo. China el otro día, Sí. la misma historia, el mismo modus operandi,
Y no sé si llegaste a ver, porque estabas llegando, una licitación ahora del Ministerio de Salud en curso. Dice, adquisición de medicamentos para contingencia respiratoria, Ministerio de Salud, 24 millones de dólares. ¿Quiénes se presentan? Estas empresas del clan Ferreira, y señalan que van a traer medicamentos, que esto se tiene que usar para pacientes que van a terapia con problemas respiratorios, de la India y de China. Entonces, menos mal, el asesor jurídico o la asesoría jurídica del Ministerio de Salud dice, pues estos no son las empresas que tuvieron problemas de falsificación de la India y China. Le remite de vuelta asesoría jurídica al Ministerio de Salud, al comité evaluador. Pidan los registros sanitarios a ver si efectivamente tienen o no. Imagínate, o sea que, sí. Y yo decía, ¿cómo es posible, ante todo esto que estamos denunciando, no se le dé? Y el otro día cuando presentaste la denuncia, dijiste los lotes, o sea, ¿dónde fueron a parar estos medicamentos? ¿A quién se le vendió? ¿A quién se le vendió? Me imagino que el grupo de fiscales que está a cargo, que es de primera línea, van a estar investigando eso, porque finalmente eso es importante. Y acá otra vez, ¿qué es lo que están ofertando estas empresas? Si sabemos que de India y de China tenés que ir a verificar los laboratorios in situ, es sumamente preocupante, ¿verdad? Porque finalmente, ¿qué es lo que llega al consumidor que está tomando? Y escuchaba que Marcelo justamente mencionaba al fiscal que están por el tema de producción de documentos no auténticos, que es irrefutable uso de documentos, porque vos producís y usás un documento no auténtico, ahí ya tenés un concurso de hechos punibles, más la comercialización de medicamentos que no cumplen con los requisitos, que es otro tipo penal. Y entonces esto es grave desde todo punto de vista. O sea, esa denuncia, tengo entendido que estuvieron allanando algunos lugares, sí. Entonces está en curso y está en buenas manos, en confianza siempre de que el Ministerio Público pueda llegar a un resultado. Nosotros tenemos un material, nos preguntábamos el martes pasado, ¿por qué tantos beneficios para este grupo empresarial? Ante la evidencia de irregularidades en esta compra directa, en el tema de los medicamentos que vienen de India, de China sin ningún control, con la evidencia de la documentación fraguada, con el testimonio del titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación, del director de aduanas que confirman las irregularidades, y siguen presentándose los procesos licitatorios. Nosotros hablábamos de la palanca política. Hay indicios de vínculos que presentamos en este informe. Nexo con los Ferreira es legal, dicen, pero no explican millonaria transferencia. La palanca política del clan Ferreira, casi $1 millón para los Samaniego. Gustavo Samaniego, hermano del diputado Arnaldo Samaniego y la senadora Lilian Samaniego, realizó su descargo a través de las redes sociales luego de las publicaciones de la Caja Negra que vinculan a la empresa de sus hijos con el clan Ferreira. Eurotech Sociedad Anónima e Insumos Médicos Sociedad Anónima son empresas pertenecientes al grupo empresarial implicado en la importación de medicamentos con documentos falsificados de China e India, y a la vez son las que ganaron contratos por casi $14 millones para proveer insumos médicos al Ministerio de Salud para la lucha contra el COVID-19. En su escrito de descargo, Samaniego alega que las publicaciones están manipuladas y tienen medias verdades, con el único fin de instalar la existencia de vínculos especiales con cierto grupo empresarial y de esta manera atacar políticamente a su hermana Lilian. Asegura que dichos nexos son administrativos y comerciales, legítimos y legales. María Laura Samaniego Maciel y Natalia María Samaniego Maciel, hijas de Gustavo Samaniego y sobrinas de la senadora colorada Lilian Samaniego, aparecen vinculadas al clan Ferreira. La primera aparece como accionista de la firma Centro Médico Amanecer Sociedad Anónima con acciones equivalentes a 666.600.000 guaraníes, y la segunda es propietaria del tinglado donde fueron guardadas las camas hospitalarias adquiridas por la empresa de Ferreira. El lugar fue arrendado por la empresa New Logistics Sociedad Anónima, propiedad de Justo Ferreira.
María Laura Samaniego Maciel habría adquirido las acciones de la citada firma en el año 2015, conforme consta en escritura de cesión de cuotas sociales de la firma, o sea, a los 22 años de edad. Esta firma, Centro Médico Amanecer Sociedad Anónima, en fecha 9 de septiembre de 2019, otorgó una autorización para ofertar bienes de su representación a favor de la firma Imedic Sociedad Anónima en el marco de la contratación por urgencia impostergable para la adquisición de medicamentos para el IPS. El mismo centro médico utiliza el certificado de cumplimiento de buenas prácticas de almacenamiento y distribución que corresponde a la firma Metaway Sociedad Anónima, ya que es en el local de dicha firma donde opera su centro de distribución. Cabe mencionar que, conforme puede ser observado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la firma Metaway Sociedad Anónima pertenece al empresario Justo Ferreira. Otra vinculación, y la más llamativa, es una transferencia de dinero que aparece entre la empresa Insumos Médicos Sociedad Anónima a favor del Centro Médico Amanecer, vinculada a la senadora Lilian Samaniego. La transferencia, según los registros, es de más de 5.000 millones de guaraníes. ¿Y en concepto de qué la empresa del clan Ferreira transfiere ese monto a la firma vinculada a la senadora? El descargo hecho hasta el momento por la familia Samaniego no explica el motivo de la millonaria transferencia hecha a favor. Sí. Podemos compartir ese documento que veo que la colega Rosana Escobar del diario La Nación, la jefa de investigación del diario La Nación, postea este documento. Me parece interesante compartir. Diputada, Parque Sanitario, Mariano Roca Alonso es, ¿verdad? Es informe técnico sobre producto mascarilla N95 o superior, N95 FFP2 o superior, buena transpirabilidad. Dice, siendo las 16 horas el 19 de mayo, en las instalaciones del Parque Sanitario Mariano Roca Alonso, procedimos a realizar una verificación pormenorizada, 100% del contenido individual de las cajas por 50 unidades de mascarillas N95 de la firma Insumos Médicos S.A. Observamos que dentro de cada caja de 2.000 mascarillas existen discrepancias en el contenido de productos de cada caja por 50 unidades. Se constatan diferencias en tipos, impresos en relieve y porosidad. Por tanto, se concluyen los siguientes ítems: falta de uniformidad en las mascarillas contenidas en cada caja, diferencias en el código interior impreso, algunas cuentan con la impresión con relieve KN95 y otras impresión KN95, diferencias en la textura y porosidad al tacto. Se adjuntan fotos correspondientes, es mi informe. Esto firma Norma Graciela Rodríguez, regente Parque Mariano Roca Alonso del Ministerio de Salud. Y coincide, Jorge, con lo que te decía, sí, que ellos nos mostraban y que ellos iban a estar a la verificación del total de la mercadería una vez que esté ahí. Y eso es lo que está ocurriendo, porque realmente con un solo producto vos no podés asegurar que todo lo que viene en las cajas, que eran muchísimas, sean lo mismo. Entonces, bueno, a la verificación que hicieron, los técnicos explicarán mejor y ahí lo explica de las diferencias que encontraron. Entonces, eso debe ser seguramente dilucidado y, como decías también, de la conferencia que dará el ministro el día de mañana, ¿verdad? ¿Qué pasó de su reunión familiar de Andrés Casati? Porque me pasan acá que está hablando en una radio y se parece que no quería hablar con nosotros, tiene todo el derecho, pero nosotros quisimos hablar con él. Acá también me pasa esto que publicaron desde la empresa Centro Médico Amanecer, vinculada a la familia Samaniego, un espacio reservado, que me parece importante leer también porque el próximo martes le vamos a dar el derecho a réplica. Nos pidieron, y hoy ya sobre la hora ya teníamos el programa armado. Nosotros quisimos que esté una de las sobrinas de la senadora, que figura como las propietarias de estas empresas, pero va a estar, nos dijeron que iba a estar el doctor Cristóbal Cáceres Frutos, que es el abogado de esta empresa.
Acá estoy buscando, a ver un poco qué dice este comunicado, que en realidad viene y confirma lo que nosotros mencionamos, que es el vínculo entre las empresas del Clan Ferreira con las empresas vinculadas a la familia Samaniego. Somos una empresa paraguaya del rubro farmacéutico con más de 18 años de antigüedad en el mercado y presentamos productos de laboratorios de punta a nivel mundial con la Blau de Brasil y sus filiales en el exterior. Participamos en licitaciones públicas, ya sea en forma directa con nuestra empresa o concediendo representación a otras compañías para que oferten nuestros productos, cumpliendo siempre con todos los requisitos legales exigidos. En dicho marco aclaramos que los únicos depósitos recibidos en la cuenta bancaria de Centro Médico Amanecer S.A. por parte de Insumos Médicos S.A. mencionado en el programa La Caja Negra en fecha 12 de mayo del corriente año corresponden a pagos por la compra de nuestros productos que fueron representados por dicha empresa en distintos llamados de concursos públicos desde el año 2018 hasta el año 2019. Por otra parte, el Centro Médico Amanecer tiene alquilado de Metaway S.A. un espacio de almacenamiento de medicamentos en consideración a que la misma se dedica a alquilar depósitos habilitados por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. Obran en nuestro poder las documentaciones respaldatorias que avalan estas operaciones comerciales, siendo las mismas las únicas relaciones que mantenemos tanto con Insumos Médicos S.A. como con Metaway S.A., remarcando que todos o que dichos vínculos están enmarcados estrictamente en lo comercial. Finalmente aclaramos que nuestra empresa no ha comercializado producto alguno en el marco de la lucha contra la pandemia del COVID, ni realizado ninguna transacción comercial en dicho marco. Asunción, 18 de marzo 2020, Centro Médico Amanecer. Acá confirma el vínculo, ¿verdad? La empresa de los Ferreira, Insumos Médicos, gana licitaciones y le compra parte de insumos a la empresa Centro Médico Amanecer, que es de una de las sobrinas de la senadora Lilian Samaniego. Y ese depósito, confirman acá que efectivamente nosotros mostramos el documento, casi $1 millón. Dice que forma parte de una operación comercial. Nosotros hablamos de indicios. O sea, con este comunicado también confirman los vínculos que existen entre una y otra empresa, que es lo que decíamos nosotros. Porque en esta historia, vos sabés muy bien, diputada, también en el tiempo que fuiste fiscal, las empresas tienen preparan lo que están en condiciones de proveer, pero siempre hay una palanca, nosotros decimos política, el que le hace el cabildeo, el lobista, y uno se pregunta, ¿cómo un grupo de empresarios, Justo Ferreira, Roque Dadogliano, Carlos Borrell, tienen 32 empresas, todas vinculadas entre sí y ganando licitaciones con el Estado? Yo no satanizo las empresas que ganan licitaciones, pero hay que ganar una sana competencia en precio, en calidad, por sobre todas las cosas. Yo un poco de todo esto, Jorge, en este poco tiempo, y te comentaba en el receso, estoy muy preocupada por nuestra transparencia en el proceso de contrataciones. Y acá siempre hay que tener en cuenta, incluso me dieron una idea el otro día, todas las instituciones públicas deberían tener en su portal la constitución de todos aquellos que integran la unidad operativa de contrataciones, la Dirección General de Administración de Finanzas y toda el área encargada de decidir las compras. Que todos sepamos, si queremos saber quién está en la UOC del MAC o del, qué sé yo, de Senat o de donde sea, que sea una información pública quiénes son las personas con su currículum, ¿verdad? Porque ellos son los que deciden, o sea, deciden en sentido técnico, dar o no, y un poco asusta de todas estas denuncias y estas cosas que van saltando, que los procesos en papeles son perfectos, Sí. pero después vos comenzás a revisar un poquitito nomás y con información pública, ni siquiera estamos hablando de una información que no sea pública, y vos te das cuenta que hace aguas por todos lados. Y que también dentro del proceso de contrataciones, que yo creo que es una posibilidad que hay que eliminar y estoy de acuerdo también que hay que sentarse a modificar esa ley, los procesos que puedan ser adjudicados y después recién vamos a publicar,
¿Dónde está la transparencia en eso? La transparencia tiene que estar en el momento que yo decido comprar un vaso y quiero comprar vaso de esta calidad y tengo que alzar y que todo aquel que esté en condiciones de proveer pueda presentarse. No, acá está totalmente dirigido. Si uno se pone a analizar las compras de todo, municipalidades, gobernaciones, o sea, no generalizar que todos hagan lo mismo, espero, ¿verdad? Pero uno enseguida ve que de repente tenés que las tres empresas son las mismas que participan siempre en provisión de cualquier cosa, ¿verdad? Desde medicamentos hasta hacer asfalto, hasta proveer comida. Entonces, y siempre son las mismas. Y una vez gana una y la otra otra. Ojalá se pudiese tener el tiempo de analizar todo eso. Y son todas, y se alza después de que se pagó ya. Ya se entregó todo, ya se pagó todo, nadie controló nada. Después recién, sobre hecho consumado. Eso no es transparencia. Y otra vez, lo que me tocó ver dentro de análisis de municipalidades, que las municipalidades ni siquiera alzan esos procesos a la página de contrataciones, entonces ni siquiera tenemos la posibilidad de investigar eso. Para mí una parte muy importante y con toda la tecnología que tenemos es detectar todos estos problemas que a simple vista, cuando nos pusimos a investigar en base a todos estos hechos, nos damos cuenta. Habían licitaciones gigantescas, Jorge, donde me tocaba. Bueno, ¿a quién lo que le invitaron? ¿A Jorge, a Rocío, a Juana, a María? No, señores oferentes, decía su carta de invitación. Ni siquiera sabíamos a quién lo que le invitaron, porque ponen oferentes. Y ni siquiera hay un detalle de a quién le invitaron. Sí. No podés ni controlar ni hacer la vinculación si querés investigar eso. Tengo que hacer una pausa cortita. 22:11. Diputada, acompáñame hasta las 22:30. Bueno. 10 minutos más, 10 minutos menos. Te quiero mostrar un caso después de los militares, una empresa de maletín. No tiene nada que ver con esto, porque quiero cerrar con eso y quiero mostrarte a propósito de lo que estabas hablando de hechos consumados. Sí. Hacemos una pausa cortita, ya venimos. Dale. Bueno, seguimos en la caja negra. Acá me dicen, diputada, impresionantes los mensajes de la gente que aporta datos. Y eso es también lo que nosotros buscamos con esto, ¿verdad? Sí. Los diputados tienen que seguir el hilo financiero de los Ferreira. ¿Quién pagó la carga del carguero? Aduanas debe tener el comprobante de giro bancario pagando carguero y también al o los proveedores de China se pagaron desde Paraguay o desde algún banco del exterior. ¿Qué pasa con el anticipo desembolsado por el ministerio? Quedan muchas dudas. Dice. ¿Qué pasa con la empresa Maletín? Bueno, ya sigue con otro tema. Y acá veo una cantidad de mensajes de personas que le mandan saludos, diputada. Después dice, van a hacer ya referencia al tema sobre eso, Jorge, sobre las incógnitas ahí que te planteaban. Bueno, acá, dentro de esta estructura y con todo esto que está ocurriendo, en realidad ya tiene que estar activado CEPRELAT, viendo toda esa parte. Tenemos a esta comisión de control encabezada por Arnaldo Yucio, está Carlos Pereira, está Zully Rolón y está René Fernández. O sea, personas excelentes. Yo, como les decía, yo no pongo en duda el trabajo técnico de primer nivel. Entonces, me imagino que parte de todo esto, complementado con CEPRELAT, que es el que ve el circuito del dinero, tiene que salir de esa comisión, ese análisis, porque nosotros no podemos acceder, la información bancaria no nos van a dar a nosotros, solamente a la Fiscalía, a la CEPRELAT, o sea, es una información que es limitada. Y sí, coincido en que hay que hacer toda la ruta del dinero, dónde vino, a dónde fue, cuánto salió, cómo se financió, qué cheques se dieron, cómo se cobró, absolutamente todo. Eso es parte de una investigación integral que tengo entendido que es una de las facultades que tiene en este momento la Comisión de Control, y la parte de la investigación del dinero es una atribución de CEPRELAT ante una de estas circunstancias que pueden estar sucediendo, ¿verdad?
¿Ustedes van a ampliar la denuncia sobre el caso India por el tema de China, que es el mismo modus operandi? O eso que le preguntaba al fiscal Marcelo Pecci, dijo ya nosotros vamos a ampliar nomás luego, porque tiene que ver, está relacionado un caso con el otro. Sí, tengo entendido que el abogado José Almada ya hizo una ampliación, entonces son los mismos hechos. Ya esperamos el trabajo, vuelvo a reiterar la confianza del Ministerio Público, eso es un hecho de extrema gravedad, si bien corresponde al año pasado, no es dentro del marco del COVID, pero incluso en algún encuentro con creo que la vez anterior con el viceministro que estuvimos contigo vía Zoom, él decía que ya habían avanzado bastante en el análisis de todas las importaciones que se habían realizado, habían detectado todas las importaciones que se habían realizado, que habían detectado cuestiones que iban a poner seguramente a conocimiento del Ministerio Público, pero ya se había activado ahí la cooperación interinstitucional, que es muy importante, aduana, SED, para el análisis de todas las importaciones y ahí conectar con lo que es Dinavisa, CEPRELAD y todo lo demás. Esto es muy importante. Yo me quedé bastante preocupada y dije, incluso acá hay que hacer una verificación, Jorge, y audiencia, de todo lo que autorizó Dinavisa en este tiempo de que pueda generar algún tipo de sospecha. Incluso en algunas de las audiencias públicas le preguntaba al ministro Mazzoleni si es que se ordenó una auditoría integral antes de que tome posesión la nueva directora de Dinavisa, puesto que estas irregularidades eran muy importantes, ¿verdad? O sea, algo está fallando en el sistema, que es tan fácil que yo vengo y presento una factura falsa y ya tengo la autorización. Y luego otra vez se dice que viene de India y la factura es de Brasil. Sí. ¿Y a dónde se fue la transferencia también? Claro. Diputada, abusando de su tiempo, quiero compartir este informe. Las Fuerzas Armadas, a través de las Fuerzas Aéreas, hace una licitación para reparación de helicópteros. Reparación de helicópteros. ¿En qué año? ¿Este año? Ahora una licitación reciente. Gana la empresa que presentó la oferta más alta. Está en el informe los datos de la empresa. Y la empresa presenta un documento y dice, nosotros tenemos la certificación de una empresa brasileña que nos avala la experiencia en este rubro. ¿Y qué hicimos nosotros? Lo mismo que hicimos. Le llamamos a la empresa brasileña. ¿Ustedes presentaron ese documento? No. Nosotros no hacemos ese tipo de... No presentamos no damos ese tipo de certificaciones. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas tomó la decisión de anular, de retrotraer en realidad ese llamado a la parte de la evaluación de ofertas. Pero a toda máquina los militares están ejecutando ya ese contrato, desoyendo lo que dijo Contrataciones Públicas para terminar de pagar la totalidad de casi 3.000 millones de guaraníes. Y nos fuimos a buscar nosotros. Está la dirección, ¿dónde está esta empresa? Y está ahí en la zona de aviadores de autopista, frente a la Conmebol. No hay absolutamente nada. La cancha. Hay una cancha, sí. En serio, hay una cancha. Sí. Y el número de teléfono que pone esa empresa, hicimos la investigación con la gente de Copaco y no le pertenece a la empresa en cuestión que ganó esta licitación. ¿Quiénes están detrás? Algunos militares que se pusieron de acuerdo, vamos a montar esta empresita y vamos a quedarnos con esta licitación. Acá está el informe. Licitación para reparación de helicópteros. Contrataciones anula amañado proceso de militares, pero empresa ya cobró y contrato sigue en ejecución. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas anuló la adjudicación de un contrato por 2.800 millones de guaraníes para la reparación de helicópteros de las Fuerzas Armadas. El proceso fue denunciado por groseras irregularidades y falsificación de documentos. Pese a la resolución de contrataciones, los militares continúan con la ejecución de los trabajos. Incluso la empresa adjudicada ya cobró en concepto de anticipo la suma
de 559.800.000 guaraníes. El 18 de marzo, la Dirección de Contrataciones Públicas a cargo de Pablo Seitz hace lugar, de forma parcial e inocua, a la protesta presentada en el marco del proceso licitatorio. La resolución solamente retrotrae el proceso al momento de la evaluación de ofertas, no invalida la oferta adjudicada y tampoco se ordena la suspensión de los trabajos. Solo retrotrae el reloj en un momento que faltan 35 días para la culminación del contrato. Coincidentemente, la resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas sale poco después de haber recibido un pedido de informe de parte del Ministerio Público en el marco de la investigación penal referente a hechos punibles cometidos en el marco de esa licitación. A tambor batiente y pese a las recomendaciones, los militares de la Fuerza Aérea procedieron a la ejecución del contrato, el pago de los anticipos financieros y la aeronave ahora se encuentra desarmada y con los componentes supuestamente en el exterior. Al parecer, la estrategia de los uniformados es ejecutar el contrato lo más rápido posible, aprovechando la lentitud o complicidad de los órganos de control. La empresa que resultó beneficiada con el contrato es Aeropartes Sociedad Anónima, representada por Fernando José Franco Olave. La firma declara estar domiciliada sobre la ruta internacional camino al aeropuerto Silvio Pettirossi en la ciudad de Luque. En el lugar no aparece ninguna empresa con esa denominación. El número telefónico que agregan en el contrato con terminación 598 tampoco figura como activo ni a nombre de dicha empresa ante la Copaco. Uno de los requisitos de la licitación es la demostración de capacidad técnica y experiencia en el rubro. La empresa beneficiada presentó una supuesta autorización de la empresa brasileña Compoen de Aeronáutica Limitada de Brasil. Sin embargo, la documentación a la que accedió la Caja Negra demuestra que esta empresa brasileña jamás autorizó a ninguna empresa a presentar oferta alguna en esta licitación y que no mantiene contrato de localización de servicios con la empresa Aeropartes Sociedad Anónima. Otro aspecto llamativo es la presunta falsificación de la licencia que otorga la Autoridad Aeronáutica Brasileña ANAC a todas las personas que están habilitadas por dicho ente a realizar trabajos mecánicos en aeronaves. La empresa Aeropartes Sociedad Anónima presenta una supuesta habilitación del mecánico de helicópteros Clodoaldo Francisco de Souza. Haciendo una simple comparación, se puede observar que el documento presentado no coincide con el documento oficial expedido por la ANAC a través de su página web. La empresa Aeropartes Sociedad Anónima presentó la oferta más cara, no posee autorización de ningún fabricante, no posee contratos con el Estado, registra un solo empleado en IPS, posee un capital de apenas 100 millones de guaraníes y no acredita experiencia en contratos similares. El modus operandi de siempre. Una empresa sin capacidad técnica, financiera y sin experiencia comprobada se alza con licitaciones en el Estado. Otro caso de empresas de maletín. Militares están en manos del fiscal, me dicen acá, Lorenzo Lescano. Lorenzo Lescano. Pero le desafectaron para investigar lo de Juliet ahora y no asignaron a otro en su reemplazo. Y la semana pasada, unos abogados se fueron hasta este local, que en realidad es un local de la Fuerza Armada, ¿verdad? No de la empresa Aeropartes S.A. Claro. Y estaban unas personas trabajando por el helicóptero en cuestión. Y se pregunta, ¿quiénes son esos? Son los brasileños. Pero ¿cómo si la empresa brasileña dice que usted el registro no existe? ¿Y cuándo ingresaron si estamos ahora con la frontera cerrada? Sí. No tuvieron respuesta. Sí. Entonces, este es un caso de empresa de maletín. Se hizo todo mal, contrataciones, dijo, anulen eso y siguen trabajando. ¿Por qué? Porque faltan 35 días para que termine el contrato. Entonces quieren pagar lo más pronto posible, hecho consumado lo que dijiste. Sí. No, a mí me parece brevemente, ¿verdad? Sumamente grave todo esto, porque imagínate, como decíamos en la pausa, que alguien se suba a ese helicóptero y no se sabe quién arregló, quién está haciendo el trabajo. Merece una intervención inmediata también de las autoridades militares para hacer una auditoría sobre esto, no solamente dejar en manos de la Fiscalía. Esto es grave, debería tener una intervención también de dichas autoridades y bueno, realmente
salgo más preocupada, como decíamos un poco también en la pausa, o sea, los casos están saltando por todos lados y tenemos que ajustar los mecanismos de poder detectarlos a tiempo, ¿verdad? Que Sí. sería el ámbito de contrataciones y ver los ajustes que hay que hacer, trabajar con Pablo Sey y modificar la ley. Nos vamos con esto. Nos dijiste el otro día en la radio, decime si no te falta tiempo para revisar todos los casos. Acá una colega tuya me dice, este caso es interesante, yo quiero agarrar también, ¿verdad? Sí, Porque pues todos ya. los días, así como nosotros recibimos denuncias, ustedes me imagino que también, ¿verdad? También, todo Sí. el tiempo. De hecho, esto si ya Sí. está en la fiscalía, bueno, confiamos en el trabajo fiscal, pero uno se pone a revisar las contrataciones. Yo no tengo tiempo de abarcar todas las denuncias que me llegan, Sí. porque también estamos a full con el proceso Gracias, legislativo. gracias diputada por su tiempo, Bueno, muy amable. gracias, Nos Jorge, a reencontramos el vos. próximo martes, si Dios quiere. Buenas noches.